Existe un arte que podríamos denominar el octavo arte, el arte de saber improvisar. En una sociedad, en un mundo que cada vez va más deprisa, que cada vez corre más, que cada vez nos demanda respuestas más rápidas, más eficaces y con mejores resultados, es tremendamente importante que seas consciente, por un lado, de tus recursos, del tiempo que te va a requerir improvisar y reutilizar esos recursos y de tener una respuesta rápida ante una situación que cambia prácticamente al segundo. En el episodio de hoy vamos a hablar precisamente de qué es ese arte de improvisar y te voy a explicar precisamente con un ejemplo real, porque si estás viendo este vídeo en YouTube o escuchando este podcast a través de Spotify, te quiero decir que acabo de venir de un atasco de 2 horas. He perdido una sesión con un paciente y he tenido que saber improvisar y aprovechar el tiempo que se me ha abierto de golpe y saber aprovechar ese tiempo que he estado en la carretera y que a priori puede parecer tiempo perdido. Lo primero que quiero hacer es darte la bienvenida. Si no me conoces, bienvenido, bienvenida. Mi nombre es Marc Rodríguez de marcrodri.com y soy psicólogo especialista en inteligencia emocional, es decir, que ayuda a personas como tú a aprender a gestionar sus emociones para tener una vida más saludable, más plena y más satisfactoria, sobre todo a encontrar esa paz interior. Y precisamente si nos encontramos en la situación actual, en la sociedad actual que constantemente está en cambio, es súper importante que tengas una habilidad que poco se habla de ella, pero que se ha convertido en una de las principales habilidades más importantes en el mundo real. Te estoy hablando del arte, de la capacidad de improvisar. ¿Por qué? Porque en un mundo que cambia constantemente y más a la velocidad a la que cambia, es súper importante que tengas la capacidad de saber reaccionar ante la incertidumbre y saber reaccionar ante los problemas y las dificultades que se presentan en el día a día. Hoy concretamente te quiero explicar, por una parte, una experiencia propia que me acaba de suceder hace unos minutos y te voy a explicar qué es lo que he hecho para reconducir la situación, para reaprovechar el tiempo que se me ha abierto y para no sentir que realmente estaba perdiendo el tiempo con lo que había sucedido. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros constantemente estamos ciertamente un poco obsesionados con la productividad, con ser productivo. Nos da la sensación de que cada minuto del día tiene que ser aprovechado o se tiene que usar para hacer algo productivo o algo que consideramos productivo, que no siempre es lo mismo. ¿Qué pasa cuando nos obsesionamos con esa productividad, con que cada minuto tiene que contar, con que cada minuto lo tenemos que aprovechar? Pues que entramos en un bucle, en una espiral de que no sabemos aburrirnos, no sabemos dedicar tiempo a pensar, a reflexionar, a planificar, a sentir o simplemente a vivir. Porque hay una cosa que te quiero recordar antes de ahondar en el tema que trataremos hoy, y es que hemos venido a la vida a vivir, hemos venido a la vida a sentir, a disfrutar, a ver, a sentir, a tocar, a reír, a llorar. Hemos venido a eso, no hemos venido a producir, no hemos venido a hacer. La vida pasa por ser y no por tener o hacer. Por lo tanto, si quieres llevarte un pequeño y breve consejo de este episodio, es que vivas más y que no hagas que el tiempo corra, que no aproveches el tiempo, que aprovechar el tiempo es vivir, no hacer. Dicho lo cual, el problema, como te digo, es esa cierta obsesión que tenemos con la productividad y que constantemente tenemos que hacer algo con nuestro tiempo porque si no lo estamos tirando. Cuando realmente lo que deberíamos hacer es plantearnos si lo que estamos haciendo es realmente aprovechar el tiempo o es ocuparlo para no sentir, para no pensar o para tener la falsa sensación de que estamos haciendo algo y que realmente estamos viviendo, cuando quizás estamos haciendo lo contrario porque estamos viviendo constantemente corriendo y no estamos disfrutando de las cosas. ¿Cuál es el problema derivado de esta obsesión por la productividad? Pues que tenemos más ansiedad, aumentan los niveles de estrés, aumentan los niveles de irritabilidad, de cortisol en sangre, de ataques cardíacos y muchísimos problemas que ya hemos tratado en otros episodios del podcast que te recomiendo que vayas a escuchar o ver después de este. Pero ¿qué pasa? Que como estoy constantemente obsesionado con la productividad, constantemente tengo que estar ocupado porque si no me da ansiedad, porque si no me preocupo y resulta que veo que todo el mundo corre. ¿Y qué pasa cuando todo el mundo corre? Que yo ni siquiera me planteo si debo correr o no, o si tengo que correr o no. Simplemente me pongo a correr porque todo el mundo corre. Se produce un efecto dominó, se produce un contagio que se llama a nivel psicológico y como veo a todo el mundo correr, yo corro por si acaso.
Te pondrás a preguntar a la gente por qué corremos y la mayoría te dirá, no lo sé, simplemente estoy corriendo porque todo el mundo lo está haciendo. Y esto es muy importante porque nos pasamos la vida haciendo cosas que realmente no entendemos el por qué las hacemos y debemos pararnos a reflexionar y decir, oye, ¿realmente esto yo es algo que quiero hacer? ¿Realmente para mí hay un peligro? ¿Realmente qué estoy ganando corriendo constantemente? Porque correr por correr solo supone un desgaste de energía, un desgaste emocional y puede tener consecuencias para tu salud. Como te digo, esa obsesión por la productividad y por aprovechar cada minuto es lo que luego te desvela por las noches, genera problemas digestivos, genera problemas cardíacos, genera problemas de colesterol, de insomnios, de jaquecas, de migrañas, de psoriasis, de dispepsias, un montón de problemas derivados de ese estrés y de esa obsesión que tenemos todos, entre los cuales me incluyo, de cierta manera, para producir, para hacer y muy poco para vivir. Te cuento una experiencia que tenía hoy. Si no lo sabes, yo vivo en Barcelona, España, y hoy me dirigía a consulta, en concreto a la clínica de una de mis pacientes, a ayudarle a gestionar la situación personal. ¿Qué ocurre? Que yo vivo en una ciudad cerca de Barcelona, pero no vivo en Barcelona. Por lo tanto, tengo que coger el coche para desplazarme hacia allí porque me es más cómodo que el transporte público. Como bien sabrás, Barcelona es una ciudad ciertamente caótica y cuando hay un accidente o hay cualquier imprevisto, se genera un caos enorme que retrasa mucho los tiempos y que no te deja llegar a los sitios. Hoy ha sido uno de esos días y yo me dirigía con tiempo de sobra porque ya soy conocedor de la situación y este es un pequeño tip que ya te quiero dar. Si sabes que vas a ir hacia un lugar o que vas a enfrentar una situación que de por sí se demora o que el tiempo que va a durar normalmente se suele extender, siempre juega con un pequeño margen de más para ir tranquilo, para no ir agobiado. Es decir, si tienes que hacer o dirigirte a algún lugar que sabes que pueden haber imprevistos o que se pueden generar problemas que hagan que el tiempo de desplazamiento o que la duración de la tarea va a durar más, por si acaso sobreestima el tiempo. Es mejor que llegues con tiempo de sobra y que te dé tiempo a llegar tranquilo, a planificarte, a prepararte, a tomarte un café o a pasear, que no llegar con el tiempo justo y estresado, porque eso ya no solo va a tener las consecuencias del momento de ir, que vas a estar estresado yendo, sino que luego cuando llegues al sitio y tengas que realizar la tarea por la cual fuiste, vas a estar estresado, vas a estar agobiado porque vas a ir arrastrando todos los nervios que has ido acumulando durante el camino. Por lo tanto, pequeño tip: si tienes que ir a algún sitio y sabes que el tiempo, que pueden pasar imprevistos, que no controlas, que pueden alargar todo eso y hacer que llegues tarde, por si acaso sal con tiempo de sobra, que siempre será mejor que tengas un tiempo para prepararte y tomar un café, que no llegar estresado y luego encima pagarlo con la tarea que tengas que hacer. Ese pequeño tip. Entonces, como te decía, me dirigía hacia la clínica de la paciente para tener nuestra sesión semanal. Y había un accidente que suponía el corte de un túnel de acceso a la ciudad, con lo cual yo iba con tiempo de sobra, es decir, yo tenía, si no hubiera habido problemas, tenía unos 20 minutos de camino hasta la clínica, pero pasaba el tiempo y el tiempo veía que cada vez se acercaba más la hora de la sesión y yo no iba a llegar. Por lo tanto, yo primero analizo la situación y hago una estimación temporal. Primer paso, hago esa estimación temporal del tiempo que me va a llevar llegar al sitio o realizar esa tarea. Hago una estimación aproximada. Y yo, pese a yo saber que no tengo la certeza absoluta de que vaya a llegar tarde, empiezo a pensar planes alternativos para poder llevar a cabo mi tarea o mi objetivo. Es decir, yo no tengo la certeza de que vaya a llegar tarde, pero por si acaso en mi mente empiezo a crear 1, 2, 3 planes alternativos para que en caso de que eso suceda, que no pueda llegar, poder tener un plan de huida, un plan de escape, un plan alternativo que me permita como mínimo aprobar. Ya no te digo obtener la mayor puntuación, ya no te digo tener el mayor nivel de eficiencia. ¿Por qué? Porque si hay un imprevisto es imposible que pueda garantizar que las cosas vayan igual de bien. Ahí está un poco la gracia y la desgracia de los imprevistos, pero sin embargo, si yo creo que se puede dar el caso en el que yo no logre llegar, debo pensar entre 2 y 3 planes alternativos que me permitirán por lo menos salir del paso y cumplir con los mínimos. Entonces yo me empiezo a plantear qué planes alternativos tengo. En mi mente me sugieren, pues primero avisar a la clienta, porque yo no sé si voy a llegar tarde, pero por si acaso quiero avisarla para que lo sepa y también para que se pueda organizar en ese caso. Primer paso: hago una estimación y pienso planes alternativos. Segundo, si estoy implicado con otras personas, las aviso por lo que pueda pasar. Tercero, miro si hay alguna otra manera de poder salir del paso
sin necesidad de tener que llegar al sitio porque es posible que no llegue. Por lo tanto, le propongo, en este caso a la paciente, de realizar nuestra sesión vía telefónica. ¿Por qué? Porque a veces para salir del paso o para afrontar alguna situación, pese a que no sea lo óptimo, es mucho mejor videoconferencia o presencial, la consulta telefónica también puede ser muy efectiva y puede ayudar en momentos puntuales. Es un recurso que a veces puedo utilizar. Por lo tanto, ¿yo qué he hecho? Primero le he avisado, segundo le he propuesto la posibilidad de que en caso de no llegar realizáramos nuestra sesión telefónica. Caso número 3, plan alternativo número 3, le he dicho que en el caso de que no fuera posible, me buscara otro momento de la semana en la que pudiéramos reagendar y reubicar esa sesión. ¿Qué he hecho? Una vez yo he planteado los planes alternativos, si son conmigo tengo que sopesar en función de las posibilidades que tengo cuál es el más óptimo y cuál se ajusta mejor a la situación actual que tengo. Si es con alguien, miro de consensuar, de comunicar y de transmitir ese plan a la otra persona para saber, para conocer cuál es el plan que se ajusta mejor a las condiciones y a la situación de cada uno de nosotros, en este caso de mi paciente y mío. Dado el caso, he observado, he visto que llegaba la hora, le he propuesto hacerla vía telefónica. La clienta, la paciente en este caso, aunque ya sabéis que ese nombre no me gusta, pero es para que nos entendamos, me comenta que finalmente se le ha presentado un paciente de imprevisto que también tenía una urgencia y que por lo tanto deberíamos reagendar la sesión. ¿Qué ha pasado? Que obviamente era uno de los planes que yo tenía en cuenta y que he hecho, he reconducido mi ruta y he vuelto a poner en el Google Maps, en este caso, que me llevara de vuelta a mi casa. En el tiempo en el que yo iba de vuelta a mi casa, ¿qué he hecho? Pues me he puesto un podcast para ir formándome o distrayéndome en lugar de dejar que el discurso negativo de maldita sea, es que he perdido el tiempo, es que he ido para nada, es que es absurdo, es que me cago en la leche, es que en Barcelona siempre son todos problemas, es que ahora he perdido la sesión y ahora qué voy a hacer y cuándo la vamos a recuperar. Es decir, como puedes escuchar, como puedes ver, si yo dejo que ese diálogo negativo siga escalando y sigo potenciándolo, lo que hará es que me sienta peor, me frustre más, lo pueda llegar a pagar incluso con mi paciente o con los pacientes que tenga después y no me va a aportar nada. Por lo tanto, una vez yo he elegido un plan alternativo para solventar la situación, miro de distraerme. ¿Por qué? Porque es un plan alternativo, pero no implica que sea un plan que me guste, no implica que sea el plan ideal, no implica que yo disfrute de ese plan alternativo. Porque precisamente si es un plan alternativo es porque el principal es porque el que yo quería no se ha podido realizar. Por lo tanto, como sé que la emoción negativa de la frustración, de la impotencia y de la rabia va a aparecer en mí, miro de distraerme, miro de buscar alguna manera de aprovechar ese espacio que se me ha abierto y con el que no contaba. En este caso, observo el contexto, es decir, dónde estoy. Estoy en el coche. ¿Qué puedo hacer en el coche para aprovechar este tiempo que se me ha abierto? Pues podría escuchar música y relajarme y disfrutar un rato, que tampoco viene mal, pero en este caso me ha apetecido escuchar un podcast que yo sentía que me podía aportar y que por lo menos sentía que me estaba formando y calmaba un poco esa necesidad de productividad que tenía dentro mío. Después de esto, obviamente, una vez he llegado a mi hogar, en este caso donde me estás viendo ahora, se me ha abierto una hora con la que no contaba y en mi mente me he hecho la pregunta: ¿qué puedo hacer esta hora que tuviera que hacer en otro momento de la semana y que, como tengo una hora, en lugar de seguir quejándome o procrastinar o perder el tiempo, me he propuesto y he pensado cómo puedo aprovechar esta hora de la mejor manera y qué tarea podría hacer ahora que quizás me había planteado hacer mañana o en otro momento de la semana, y aprovechar este tiempo y liberarme un tiempo del mar futuro? ¿Por qué? Y esto también es importante. Yo soy consciente de que ahora sí que voy a tener esta hora. Yo soy plenamente consciente de que se me ha desbloqueado este tiempo. Sin embargo, no sé el mar del futuro al cual yo le he planificado la tarea que estoy haciendo ahora, si lo va a tener o no. Por lo tanto, mejor pájaro en mano que ciento volando. Como yo sé que tengo esta hora, voy a aprovechar. Y además, como me ha ocurrido esto y he tenido que ser capaz de improvisar, de tener esa capacidad de coger la situación, leerla, analizarla y buscar la mejor manera de solventarla, he dicho, creo que es una oportunidad magnífica para analizar esta situación junto a las personas que veis y escucháis este podcast y explicaros cuál es la manera sobre la cual yo procedo y enseño a gestionar este tipo de situaciones. Se me ha liberado una hora y yo, una vez más, como te decía en el primer paso, tengo una estimación temporal, tengo un cálculo mental temporal acerca de cuánto me va a llevar a hacer la tarea que me propongo hacer en este rato. En este caso yo sé que aproximadamente grabar este tipo de podcast como el que te estoy grabando me suele llevar entre 20 minutos y
y 30 minutos. A mí se me ha liberado 1 hora, por lo tanto tendría la capacidad, tendría la posibilidad de grabar este episodio del podcast para ti y además poder editarlo o grabar otro vídeo, que ya sabes que subo 2 vídeos a la semana, uno los martes y uno los jueves. Pues gracias a esta hora que se me ha abierto puedo, por un lado, aportar el conocimiento y aportar en la gestión, cómo he gestionado, cómo he llevado esta situación, y por otra parte puedo grabar el otro vídeo que saldrá esta semana. Por lo tanto, lo que te quiero decir, con lo que quiero que te quedes, es que debemos aprender a improvisar porque la vida es eso, la vida es cambio, la vida son urgencias, la vida son fluctuaciones. No siempre las cosas ocurren como nos gustaría, no siempre las cosas salen como nos gustaría. Por lo tanto, tenemos que tener esa capacidad de poder improvisar, de poder coger los recursos y la situación actual y dentro de mis posibilidades, y siempre siendo consciente de que no puedo esperar que el resultado sea el mismo como si no hubiera pasado nada, porque me encuentro muchísimo en consulta esa frustración y esa rabia, que en el fondo es una lucha inútil contra algo que nos gustaría que fuera pero no puede ser. En lugar de seguir potenciando esa rabia y esa frustración, debo coger la situación actual, valorar cuáles son mis posibilidades, darme cuenta de que, pese a que no sea ideal, es posible que pueda salvar la situación y aprovechar este tiempo y reconducirlo, y sobre todo no dejar que ese autodiálogo negativo se apodere de la situación y no me deje ver más allá del problema que tengo en las narices y acabe perdiendo el tiempo y sintiéndome mal. Por lo tanto, primero de todo, debemos relajarnos con esa productividad obsesiva, con esa necesidad de estar produciendo, con esa necesidad de estar constantemente activos, que parece que si no estamos activos, ahí aparece el FOMO, el miedo a perder la oportunidad, el ver que todo el mundo es súper productivo, que todo el mundo está haciendo algo, que todo el mundo está de viaje, que todo el mundo se lee 3 libros al día, todo el mundo se saca 7 másters. Olvídate de eso, porque no es verdad. No hay nadie tan productivo. Hay personas que se gestionan mejor, personas que se gestionan peor, pero no te creas lo que ves en redes sociales. Por favor, no lo hagas. Siguiente. Me veo obligado a improvisar. Primero de todo, estimaciones temporales. Si yo sé que una tarea con desplazamiento me va a llevar X tiempo, miro de sobreestimar un poquito más lo que me va a llevar. ¿Por qué? Porque, como te decía, siempre será mejor llegar un poquito antes y hacer un café que no ir estresado y agobiado. Por otra parte, se acerca el momento y no llego. Busco 1, 2, 3 planes alternativos. En caso de ser conmigo propio, valoro en función de prioridades y posibilidades. En caso de ser con una tercera persona, se lo comento para ver qué plan se ajusta mejor a ambas personas. Una vez se ha establecido el plan alternativo, busco la manera de distraerme, busco la manera de no darle potencia, de no darle poder a ese autodiálogo negativo derivado de esas emociones poco adaptativas que me generan frustración, impotencia, rabia, ira en cierta manera, ¿no? Porque las cosas no han salido como querría. Miro de distraerme de eso para no agobiarme. Y por último, una vez me he calmado y estoy plenamente en el plan alternativo, observo, valoro qué oportunidades, qué ventana de oportunidades se me han abierto, y valoro y sopeso cuál de ellas va a ser la más óptima para aprovechar, para sentir que, oye, pese a que las cosas han cambiado, sigue siendo un buen día, lo podía aprovechar y ha sido algo que, oye, no ha sido lo que me gustaría, pero no estamos tan mal y no ha estado tan mal. Lo que no estaría mal tampoco es que, si te ha gustado este episodio del podcast, dejes tus 5 estrellitas en Spotify o tu dedito arriba y te suscribas si me ves y me escuchas desde YouTube, y decirte que muchísimas gracias por llegar hasta aquí, que no te olvides que martes que viene tenemos nuevo episodio y que te mando un fuerte abrazo. Que tengas una estupenda semana.